Quizás ustedes vieron noticias, hoy mataron o falleció un político y según pues algo de lo que he leído, era porque quizás su mensaje estaba ligado a los principios que enseña la Escritura. Así que se cumple lo que escuchamos o lo que vemos en la Escritura, ¿no? Por causa de predicar su palabra, somos maltratados o asesinados. Que el Señor pueda fortalecer la familia de este hombre y el pueblo de Dios que quedamos vivos, pues que nos dé fuerza para seguir predicando su palabra hasta lo último. Apocalipsis capítulo 16, si trajo su Biblia, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 21. Puede indicar con un amén cuando lo localice. Si no tiene una versión de la palabra escrita, pues puede levantar su mano y un ujier hará posible que le llegue a usted. Versículo 17, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cádiz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas al estudiar tu palabra, como ya han orado nuestros hermanos, y gracias por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en ella. Señor, que aquel que no te conozca hoy pueda llegar a conocerte por medio de tu palabra, que aquel que te conoce pueda ser afirmado en tu palabra. Señor, aquel que está a la orilla, Señor, al punto de creer pero no ha creído, que hoy pueda creer. Señor, permite que al ver estas verdades de tu palabra, Señor, nos puedas motivar a seguir viviendo firmes para ti, a seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Voy a tomar asiento. Están los versículos finales del capítulo 16. Y estos cierran, como ya hemos dicho, la quinta sección del libro. Y esta nos coloca frente a la consumación del juicio de Dios. A lo largo de este capítulo en particular hemos visto cómo el Señor, mediante el derramamiento de las copas, ha estado demostrando o ha estado llamando a un mundo incrédulo, les ha estado revelando su idolatría y en los cuales ellos tienen su confianza. Y lo único que vemos es más y más la dureza del corazón del hombre, como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, donde los hombres, en vez de acercarse a Dios, en vez de darle las gracias, lo han negado, se han alejado más y más de Dios.
Y Dios los ha entregado a toda clase de necedad, a la dureza de su corazón. Y en este capítulo, o al final del capítulo de 16, llegamos como al clímax o a la parte máxima de la ira de Dios. Y como vamos a mirar más adelante, en el versículo 7, se escucha una voz que dice, hecho está. Y quizás nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Él dice, consumado es. Donde Jesús con su muerte en la cruz consumó o finalizó la salvación de su pueblo. Ahora al final de los tiempos, cuando Jesucristo regrese por segunda vez, la obra de la redención llegará a su final completamente. Y se completará, digamos, como he dicho, viendo las dos caras. La primera cara, donde los creyentes son salvados definitivamente, y la segunda cara, donde la condenación de los incrédulos, quedará expuesta. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 2, versículo 4 y versículo 5, de una forma resumida. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Las naciones al final del tiempo Dios removerá su barrera que ha puesto, la limitación que ha puesto. Y cuando ellos piensan que van a pelear contra Dios y que lo van a derrotar, que van a derrotar a su iglesia, se encontrarán lo que dice el Salmo 2. Él morará en los cielos, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Y esto lo mencionamos la semana pasada. Los reyes, los pueblos del mundo pensarán que están a las puertas de la victoria, pero se van a encontrar con el juicio aterrador de Dios. El texto que vamos a estudiar el día de hoy nos muestra con claridad el desenlace de la historia, al final del mundo, el fin de la sociedad mundana, si me permite llamarlo de esa manera, el fin del pecado, el fin de la oportunidad de salvación. Así que vamos a mirar dos cosas bajo estos dos versículos, bajo esta sección: la sexta copa y la declaración divina, y la sexta copa y los efectos del juicio de Dios. Miremos la declaración divina, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Recordemos algo rápidamente. El primer ángel, cuando derramó su copa, fue derramada sobre la tierra. Cuando miramos la segunda copa, vimos que el segundo y el tercer ángel derramaron su copa sobre el mar y sobre las aguas dulces. La cuarta copa o el cuarto ángel fue derramada sobre el sol. La quinta copa dijimos que era sobre el trono de la bestia, y que los hombres, en lugar de arrepentirse de su pecado contra Dios, respondieron con rebeldía cada día vez más. La sexta copa, que estudiamos la semana pasada, dijimos que Dios preparó a los incrédulos para ese juicio final, en esa batalla, reuniéndolos en el Armagedón. Ahora llegamos a esta séptima copa y no cae en un lugar específico. Dice el texto que cae ¿dónde? ¿O es derramada dónde? Sobre el aire. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Pregunta es, ¿qué significa esto? Y recordemos que muchas veces en la Escritura el aire representa el mundo entero bajo el poder de Satanás. Pablo, por ejemplo, lo explicó en Efesios capítulo 2, cuando
Él describió que tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Él dice que seguíamos la corriente de este mundo y vivíamos bajo la autoridad ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Por eso esta última copa es derramada, que cuando es derramada sobre el aire significa que el juicio alcanzará a todos los incrédulos en todo lugar, incluyendo a Satanás y sus demonios. Nadie se va a escapar. Y note algo. Cuando miramos el séptimo sello, y recuerde que el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa están relacionadas o están describiendo el mismo evento, agregando detalles que en las otras no son agregados. Pero cuando miramos el séptimo sello, dijimos que hubo silencio en los cielos. Apocalipsis capítulo 8. Cuando miramos la séptima trompeta, dice que se escucharon voces del cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ahora, cuando llegamos a la séptima trompeta, ya no se oyen muchas voces, sino que se oye una sola voz, y que sale directamente del trono de Dios, y que declara con poder esta voz: hecho está. Como lo mencioné hace un rato, está altamente relacionado con lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, una frase muy conocida por nosotros: tetelestai, consumado es. O sea, en la primera venida del Señor Jesucristo, Cristo estaba declarando que la obra de la redención había sido terminada, es decir, que el último sacrificio por el pecado había sido hecho a través de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Él había pagado por completo todos los pecados, no un solo pecado, todos los pecados suyos, desde que nazca hasta que se muere, todos habían sido pagados. Ahora en Apocalipsis 16, esta voz del cielo está anunciando algo diferente. Ya no es una salvación no es una declaración de salvación, sino que es una declaración de juicio. Lo cual significa que la paciencia de Dios ha terminado. Y escúcheme con atención, la oportunidad de arrepentirse ha llegado a su final. El juicio final ha comenzado. Cuando Él regrese por segunda vez, estimado amigo que estás en Cristo y hermano que estás en Cristo, ya no va a haber una segunda oportunidad de salvación. Y esto nos recuerda o nos muestra dos realidades que son inseparables. En su primera venida escuchamos a Cristo decir: consumado es, porque el plan de redención fue cumplido. En su segunda venida escucharemos: hecho está, porque el juicio caerá sobre aquellos que rechazaron a Cristo. Si tú estás en Cristo, estás a la puerta de creer, todavía hay esperanza. Son los dos lados del evangelio, la misma verdad. Salvación final para los que han creído en Él y condenación a aquellos que rechazaron el mensaje. No va a haber un tercer camino. Ese día tu redención será completada o tu condenación será recibida. Y yo lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo vuelvo a decir porque no me molesta decirlo y usted lo necesita escucharlo, y yo quiero que usted lo tenga bien claro y no tenga dudas sobre ello, ya sea para que lo sepa para usted mismo o lo pueda compartir con otra persona. El día del juicio no habrá segundas oportunidades. No va a haber más tiempo de nada. La voz en el cielo se escuchará decir: hecho está. Ahora, la pregunta es: ¿cómo llevará a cabo esa sentencia? ¿Cuáles son los efectos
de este juicio final sobre el mundo y sobre los incrédulos. Recuerde, lo he dicho en una canción, ese juicio es para los incrédulos, los que están en Cristo. El juicio pasó en la cruz del Calvario. Sí daremos cuentas, pero eso es otra historia. Pero ese juicio será sobre ellos. Miremos entonces los efectos del juicio de Dios. Aquí nos extenderemos un poco más. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces ya miramos la declaración divina, hecho está, pero viene acompañado de manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Esto en la teología se le llama teofanía. Y teofanía simplemente es cuando Dios se manifiesta de una manera visible en la tierra. Un ejemplo de eso fue cuando Dios se manifestó a Moisés, ¿en dónde? En la zarza ardiente, que no se quemaba. Eso es una teofanía. Pero aquí cuando llegamos en Apocalipsis 16, no nos habla, lo que nos presenta no es nuevo. Es lo mismo que ya habíamos visto en el capítulo 6, en el sexto sello, y en el capítulo 11, con la séptima trompeta. Solo que aquí agrega un detalle interesante. Porque ya habíamos visto relámpagos, ya habíamos visto voces, truenos, terremoto, pero aquí dice que el terremoto que va a pasar es descrito como el más grande que jamás haya habido sobre la tierra. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han estado en la oportunidad de estar en algún terremoto. Yo tuve la oportunidad en el 99, 98, creo que 99, estar en un terremoto. No sé cuántos estuvieron aquí en el terremoto de México en el 80, ¿qué fue eso? En el 80. ¿En el 80 fue? Que uno terrible. Si usted nunca ha estado, pues dele gracias a Dios y dígale que lo mantenga así mientras tanto. Pero es difícil, ¿no? Pero aquí dice que va a ser uno que jamás haya habido sobre la tierra. Y añade un detalle que miraremos más adelante, que también vendrán piedras de granizo que caerán sobre los hombres. Ahora, lo que el Señor quiere mostrarnos con esta imagen es que el día final Dios descenderá a la tierra con poder y majestad. Yo lo he dicho en varias ocasiones, su primera venida fue en debilidad, si usted me lo permite usar ese término, fue en debilidad, vino como un bebé, vino en dependencia de sus padres. Cuando llegue por segunda vez, vendrá en toda su gloria. Y escuche con atención, estos truenos, relámpagos, voces, terremotos y granizo no van a ser simplemente fenómenos naturales, sino símbolo de la presencia gloriosa del Santo Dios y justo que viene a juzgar a los pecadores. Y esto no debe sorprendernos porque, de hecho, por providencia de Dios, que por mucho que lo hubiera planeado, quizás no lo hubiera, pero es simplemente providencia de Dios. La semana antepasada estuvimos hablando de la manifestación de Dios en el monte Sinaí. ¿De acuerdo? Este domingo también lo mencionamos un poco, en Éxodo 19. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, allí hubo truenos, relámpagos, una nube espesa, un fuerte sonido de trompeta. El monte humeaba, todo temblaba. El pueblo se asustó porque era la gloria de Dios y su santidad que se habían manifestado. Así que el día que cuando Jesucristo venga por segunda vez, el mundo entero temblará ante su presencia. Pero será demasiado tarde para ellos. ¿Por qué truenos, relámpagos y voces y temblores? Bueno, porque Dios mismo ha descendido.
O sea, lo que pasó en el Sinaí lo vamos a ver aquí una vez más, pero ya en una máxima expresión. Pero algo interesante, cuando el Señor descendió en Sinaí, descendió para formar a su pueblo, para mostrar su pacto a su pueblo. Pero ahora cuando descienda, ahorita aquí en Apocalipsis 19, cuando llegue por segunda vez, va a descender para ejecutar justicia. ¿Sí ven las dos diferencias? Ese día se manifestó a su pueblo en santidad para confirmar el pacto que había hecho con ellos. En su segunda venida ya va a descender a ejecutar su justicia sobre un mundo pecador. Entonces lo que el apóstol está contemplando aquí es ese juicio, por eso él presenta estas imágenes tan fuertes para captar nuestra atención de que será algo serio y que debemos tomarlo en serio. Por dos razones. Una, para que el pueblo de Dios siga viviendo para Dios, santificándose para Dios, predicando su palabra, y para aquellos que no han conocido a Jesucristo, que no han creído en su mensaje, puedan decir: Cristo, yo creo en ti. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, quiero arrepentirme. Y ese terremoto descrito como que jamás haya existido, nos recuerda lo que el profeta Daniel habló o escribió en el capítulo 12. Y esto está relacionado también con lo que miramos el domingo, perdone que lo tenga que volver a leer, en Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7, busque por un momento. Porque vemos que el profeta Ageo está usando un lenguaje parecido al hablar de la restauración del pueblo de Dios y del juicio venidero. Lo tiene, miren lo que él escribió. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La misma imagen, mis amados. La creación entera será estremecida porque Dios se manifestará con poder y majestad. ¿Y con qué viene esa manifestación o ese gran terremoto? Bueno, con el juicio a las naciones. El profeta Ezequiel también habló de esto. Vaya a Ezequiel capítulo 38, versículo 18 al 20. Y el profeta Ezequiel lo habló. Ezequiel capítulo 38, versículo 18 al 20. Dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, porque los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastre sobre la tierra, todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Esto nos recuerda a lo que vimos en Apocalipsis capítulo 6, cuando los hombres, aterrados por todo lo que está pasando, pedirán a las montañas que caigan sobre ellos, quieran esconderse, para esconderse de la ira del Dios justo. ¿Y qué va a pasar? Pues no podrán. Así que Cristo, cuando regrese por segunda vez, no solamente va a descender a salvar a los suyos, sino también a ejecutar juicio sobre todos los incrédulos. La pregunta es: ¿y cuáles serán los efectos?
versículo 19 y versículo 20, nos dicen cuáles son los efectos. Primero era un juicio y después la destrucción de Babilonia. Miren lo que dice el versículo 19, volviendo a Apocalipsis. Y la gran ciudad fue dividida en tres, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cádiz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Dice que este gran terremoto, producto de la venida del Señor Jesucristo en juicio, hizo que la gran ciudad se partiera en tres. Y como ya estudiamos esta gran ciudad en Apocalipsis capítulo 14, Babilonia, mencionaba Babilonia, no es una ciudad literal, no tratemos de empezar a buscar una ciudad literal, sino que dijimos que es un símbolo de todo el sistema del mundo que se ha levantado contra Dios. Representa a todas las naciones, a todos los gobiernos, a toda cultura, a toda persona que se levantan consciente o inconscientemente contra Dios. Un teólogo dijo que, refiriéndose a esta Babilonia, lo definió de la siguiente manera. Él lo definió así: el hombre organizando su vida aparte de Dios. Lo definió así facilito. Es el hombre organizando su vida aparte de Dios. ¿Qué significa esto? Que si en los planes de tu vida está todo menos Dios, un día tendrás que enfrentar a Dios. Otro teólogo dijo que esta Babilonia puede identificarse como toda esa estructura incrédula, idólatra e injusta que siempre ha sido hostil a Dios y a su iglesia. Toda esa estructura incrédula, o otra forma de decirlo es, toda esa forma de pensar que es idólatra e injusta, que siempre ha atacado a Dios y a su iglesia. Como lo yo decía hace unos momentos, a este político que fue asesinado, y dicen que fue asesinado simplemente porque su forma de pensar estaba alineada con la Escritura. Eso es lo que representa Babilonia. No es una ciudad en particular. ¿Cuál ciudad es? A ver cuál se va a partir en tres. No, hermano, no encajaría. Es el sistema en general que está en todo, que está en todo el mundo. Babilonia es el mundo que desprecia a Dios y ama el pecado. Y encontramos gente a quien dotan que desprecia a Dios y ama el pecado, como encontramos gente en Israel que ama a Dios y desprecia que desprecia a Dios y ama el pecado, como encontramos gente en la India que desprecia a Dios y ama el pecado, como encontramos gente en los 5 continentes que aman a Dios, que desprecian a Dios y aman el pecado. En los tiempos de Juan, esa Babilonia era Roma, el imperio que perseguía a los cristianos. Hoy podemos decir que nuestra Babilonia es el sistema secular que vive buscando abiertamente desobedecer a Dios. Ese sistema un día será confrontado con el poder de Dios. Ese sistema un día va a ser destruido. Cuando Jesucristo venga en gloria, ese sistema va a ser destruido. Y todo aquel que siguió ese sistema, que va impulsado por la bestia que sale del mar y que sube de la tierra, influenciados por el dragón, todos van a ser destruidos. Serán derribados por completos. Todo lo que camina en ese sistema o en esa forma de pensar, todo el sistema político, económico, cultural, que hacen parte de todo eso, va a ser destruido. Ahora, ¿por qué vino el juicio sobre esta ciudad? Note lo que dice el versículo 19. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios.
¿Será que fue que Dios sufrió amnesia y en ese momento se acordó? ¿Se imagina usted que está diciendo eso? No, lo que está diciendo es que Dios no se olvida de nada. Que a veces pensamos que es que eso va a quedar así, eso nadie se va a dar cuenta. Que matan de hermanos cristianos nuestros por causa del evangelio y que aparentemente la policía no hace nada y usted dice, bueno, eso va a quedar ahí. Bueno, quizás humanamente o en las leyes humanas quedará allí. Pero Dios en su momento se va a levantar. Quizás tú y yo nos preguntamos, como estudiamos en Apocalipsis capítulo 6, Señor, ¿hasta cuándo vendrás y juzgarás? Señor, ¿hasta cuándo vendrás y vengarás la muerte de tus hijos, de sus hermanos? El texto nos recuerda, Dios no se olvida. Hermano, nada de lo que pasa en este mundo se esconde a sus ojos. Cada injusticia, cada acto de idolatría, cada gota de sangre que ha sido derramada por causa del evangelio, ese día será derribada con Babilonia. Y ese día, dice el versículo, que beberá del cádiz del vino del ardor de su ira. Es decir, que ese día no va a haber ni un milímetro de misericordia. Ese día darás cuenta, amigo que estás en Cristo, ese día le darás cuenta a Dios de todito, hasta lo que no te acuerdas. Porque nosotros podemos tener memoria selectiva. Decir, o amnesia selectiva, ¿no? Nos acordamos lo que queremos y olvidamos lo que queremos. Bueno, ese día Dios sacará todo. Dijo un comentarista, ya no hay más bondad. La bondad y la paciencia de ellos no tendrán más su justa indignación contra ellos, que prefirieron la maldad antes que arrepentirse. Ese día será terrible. No quisiste arrepentirse, bueno, ese día tendrás que verte a cara con Dios. Ese día tú en vida pensaste que podías ser liberado viviendo tu vida a tu manera. Bueno, ese día Dios dice, muy bien, vengámonos, sentámonos a cuentas. Dame cuenta de tu vida. Hermano y amigo, perdón, te va a sacar hasta lo que no te acuerdas que hiciste cuando tenías 2 años. Ay, pero es que era un bebé. Sí, pero eres un pecador. La Biblia dice que todos pecamos. El salmista David, sí lo dijo el salmista David, en pecado fue concebido. No era que el papá y la mamá estuvieran pecando cuando lo consumió. Lo que está diciendo es que desde que nací, desde que fui fecundado, he pecado contra Dios. Por donde está un Salvador, un intermediario de Jesucristo. Ese día Dios dirá, basta, vengamos a cuentas. Ahora nota lo que dice el versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué significa esto? Cuando yo vemos una isla o de pronto una montaña, veámosla así, quizás una montaña, por ejemplo pensamos en el monte Everest. Lo que nos presenta el monte Everest o cualquier montaña nos da la idea de algo que es firme, algo que no se puede mover. O sea, no hay forma de mover esa monte Everest de ahí. Entonces lo que el autor, lo que Dios le está revelando al apóstol Juan, y quiere que entendamos nosotros hoy, que entendieran nuestros hermanos del primer siglo y que entendamos hoy, es que lo que antes parecía seguro e inamovible, cuando Cristo venga, será removido. Lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a decir. Lo que Dios está mostrando es que las cosas que Babilonia nos ofrece o este mundo nos ofrece, que en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad, no son más que una ilusión.
un día serán quitadas. Por ahora nuestra confianza debe estar en Cristo, porque si confiamos en lo terrenal, hermano, todo lo terrenal un día nos puede ser quitado. Un vendaval puede venir y se lleva a la casa, se lleva a los carros. Una inundación puede venir y se inunda la casa, se inunda los carros. Un incendio puede venir y quema la casa, queda los carros. O sea, todo. Una recesión económica puede pasar, como en el 2007, los que estaban aquí podrán recordar. Personas que estaban muy bien económicamente por un sistema. Cuando hubo recesión, ¡pum!, todo se fue. Dios nos sigue mostrando una y otra vez, si tú pones la confianza en lo que Babilonia o este mundo te ofrece, un día quedarás expuesto. Quizás voy a usar un adagio popular que usa en mi país, lo que usábamos hace mucho tiempo, que es el que se viste con ropa ajena en la calle lo desnudan. Es decir, que en cualquier momento, cuando se está con cosas de otro, momento se las pueden, ¿qué?, quitar. Y Dios nos dice una y otra vez, confía en mí, deja de confiar en lo que el hombre te ofrece. El proverbio dice, bienaventurado el hombre que confía en Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. En el día del juicio, Dios mostrará que todo era mentira. El día del hombre creo que ni existe, solo existe el de la mujer. Nos discriminan, pero bueno, es otro tema. El día del juicio Dios mostrará que todo era mentira. ¿Para cuál fue el otro efecto de la séptima copa de la ira de Dios? Además de la caída de Babilonia, vino también el juicio sobre los incrédulos, versículo 21. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la Escritura, el granizo siempre ha sido una señal de juicio de Dios. Recordemos en Éxodo capítulo 9, una de las plagas con las que Dios castigó a Egipto fue con granizo. Luego en Josué capítulo 10, Dios derrotó a los amorreos con granizo. Y murieron más por las piedras que caían de granizo de encima que por la espada. También los profetas hablaron del granizo como un instrumento del castigo divino. Aquí en Apocalipsis el Señor le muestra al apóstol Juan que el día del juicio final, Él mismo se encargará de destruir a todos los que vivieron en rebeldía contra Él, siguiendo lo que Babilonia les decía, es decir, lo que el sistema del mundo o la forma de pensar, voy a usar mejor esta palabra, los que seguían la forma de pensar del mundo impío y que despreciaron al Creador. Voy a decirlo mejor así de esa manera para que luego nadie vaya a pensar en una ciudad en particular. Y ahora, para que usted entienda la magnitud de esto, hace en el 2000, ¿qué fue? ¿Qué? 24, ¿fue el año pasado? Sí, creo que en el 2024. Por febrero, en el área donde yo vivo, hubo una granizada, al punto que todos los techos se dañaron. O sea, tuvieron que empezar a cambiar todos los techos de todo ese sector. Por lo menos yo digo, pero eso, cada rato se veía, a todos nos los cambiaron. Por los granicitos esos, como que cayeron duro. Los carros, pues algunos con unos huequitos quedaron, unos hundidos. Aquí dice que esos granizos van a pesar un talento. Ya usted tiene que ver cuánto pesa un talento. Pues esa es la pregunta, ¿cuánto pesa un talento? ¿No? Según los estudiosos, aproximadamente alrededor de 49 kilos. Yo estaba mirando otro comentarista, dice que entre 20 a 48 kilos. 34 dice ahí, ¿sí ven? Dependiendo del comentarista, pero entonces entre 20 y 45. De todas maneras, 20 kilos es mucho.
Y cayendo arriba, pues imagínense. Y para darle una idea, leí a un comentarista que dice que en 1986 cayó un granizo en la India de solo 1 kilo y mató a 90 personas. O sea, lo que está dando, lo que nos está presentando aquí es una imagen, mis amados hermanos, de una total destrucción. Esa es la imagen que nos está presentando aquí. Es de total destrucción. Ningún incrédulo podrá quedar en pie delante de Dios. No va a haber un lugar donde se puedan esconder. Ahora, la pregunta es que usted puede decir, bueno, ¿cuál fue la reacción de los hombres al mirar semejante cosa? ¿Se arrepintieron? ¿Reconocieron a Dios? ¿Qué dice el texto? Versículo 21. Blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Esa es la dureza del corazón. En vez de arrepentirse, en vez de levantarse en arrepentimiento, levantaron su puño contra Dios. Esa es la condición de la naturaleza del corazón humano sin la gracia de Dios. En vez de humillarse, se endurece más y más. Como veremos más adelante en el capítulo 20, serán echados junto con el dragón y la bestia y el falso profeta al infierno por la eternidad. Y aquí el contraste. Para los creyentes perseguidos de estas iglesias de Asia Menor, cuando fue escrita esta carta, esta visión era de consuelo para ellos y debe ser consuelo para usted y para mí el día de hoy. Porque les aseguraba que el juicio de Dios iba a venir y que en algún momento la redención final para ellos se iba a acercar. Hermano, qué gozo saber que cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez, ya no tenemos más relación con el pecado. Ya no va a haber enfermedad. Aquel que quizás esté enfermo y tenga alguna enfermedad y tenga que lidiar con algunos, no sé, achaques del cuerpo, y usted dice, ¿hasta cuándo? Bueno, cuando Él regrese ya no vas a lidiar más con eso, amado hermano. Ya no vamos a lidiar con la tentación, ni con conflictos, ni nada de las cosas que lidiamos aquí, ni que ahora cómo pago los biles. Todo eso que terminará. Pero al mismo tiempo es una nota de advertencia para aquellos que decimos que estamos en Cristo, pero que estamos coqueteando con el pecado. O sea, que tenemos un pie aquí y otro allá y estamos a rato aquí y a rato allá. Un día con el Señor, un día aquí con el enemigo. O sea, queriendo quedar bien con los lados. Bueno, es una advertencia para examinar nuestra vida y preguntarnos ¿cuál es el anhelo de mi corazón? Porque un día daremos cuentas. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto a la vida nuestra hoy? Y una de las formas que hemos reaccionar, creo yo, mis amados hermanas, es dar gracias a Dios por su misericordia y su gracia para con nosotros. ¿Por qué? Porque si no fuera por su gracia soberana, estaríamos igual que el mundo rebelde, enojados y peleados contra Dios, porque las cosas no salen como ellos esperaban. Porque Dios usa todas estas situaciones para aferrarnos cada día más y más a Él, para llamar nuestra atención. Y no nos damos cuenta. Quizás no sea el ejemplo más bueno para explicar esto, pero lo voy a dar. De pronto sale bueno. Que me acordé ahora, donde dos compañeros que se encontraron luego de muchos años y compartían, un hombre y una mujer, se encontraron muchos años después ya profesionales,
y hablaban un poco de su infancia. Y uno le decía al otro, es que tú nunca copiaste las señales que yo te mandaba. ¿Cómo te declaraba mi amor? Y te decía, y tú nunca me copiaste. Pero Dios de una u otra manera manda advertencias, señales. Arrepiéntete, ven a mí. Estimado amigo, Dios manda señales, arrepiéntate, ven a mí. Jóvenes, personas que usted ve, uy, pero tenía una vida por delante y se murió. Eso nos debe ya nosotros, para morirnos, tenemos que estar simplemente vivos. Son señales donde Dios dice, examina tu vida. Hermano, debemos estar agradecidos porque Dios quitó ese corazón de piedra y lo sensibilizó para que hoy fuéramos esas nuevas criaturas. Debemos estar agradecidos. Porque Él nos permitió ver esas señales que Él nos mostró. Y hoy llenarnos de responsabilidad, Señor, a seguir predicando su palabra. Yo quiero leer con ustedes lo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5. Son 10 versículos, pero vamos a leerlos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí. ¿Lo tiene? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No significa que llegue en la noche, sino que va a llegar de forma inesperada. Nadie lo está esperando. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Es decir, nosotros sabemos que Él va a regresar. Lo estamos esperando. Por eso no estamos en tinieblas. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, ya Él nos sacó de la oscuridad, ahora estamos en luz. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Significa que tiene que trasnochar usted todas las noches? No, lo que está diciendo es que el pueblo de Dios mantiene ¿qué? Velando, activo espiritualmente. Sino que velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, alabado sea el Señor, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Excelente promesa. No somos como los de afuera. Estamos en luz. Nosotros no decimos, mira, vive la vida porque es una sola, porque uno nunca sabe qué pasa. Yo escuchaba un programa de un doctor hace unos días. Él trabaja con es forense. Y estaba hablando de eso, pero él decía, no, es que yo creo en la encarnación, en la reencarnación, decía ese doctor. Y yo digo, ojalá y no me toque reencarnar por allá en la India. Yo le dije, wow, qué esperanza la de ellos. Así viven sin Cristo. Eso es estar en tinieblas. Y es un doctor, y cuando empezaron a dar todos los títulos que tenía, es un tipo, creo yo, y de la edad mía por ahí, no dijeron la edad, no me acuerdo, pero se ve joven, y tenía no sé cuántos diplomados, tenía no sé cuántos doctorados, una cantidad de educación, pero estaba diciendo, uy, ojalá no me toque reencarnar por allá en la India, creo que era que decía. Eso es estar en tinieblas. El pueblo de Dios que está en luz sabe que cuando muera es muchísimo mejor, porque va con Cristo, como dijo el apóstol Pablo.
Ahora la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos despiertos y sobrios? Bueno, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando rompemos con el mundo. Recuerde que primera de Juan 2:15 y 17, de forma resumida dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por providencia de Dios, hace unos meses terminamos de estudiar el capítulo 11 de Hebreos, así que estos ejemplos los tenemos bien fresquitos en la mente. Hombres peregrinos en medio de este mundo, Abel, Enoc no se comprometió con el mundo, decidió agradar a Dios al punto de que fue llevado al cielo. Noé confió en la palabra y aunque vivía en un lugar donde nunca llovía, creyó que iba a llover y obedeció lo que Dios pidió de él. Abraham salió de su tierra, dejó todo, su cultura idólatra, para seguir a Dios. Y Hebreos, que ya estudiamos, capítulo 11, versículo 16, nos dice que anhelaba una tierra mejor, una tierra celestial. Y caminaba en base a eso. No la vio, pero caminaba en base a eso. Moisés rechazó los placeres temporales de Egipto. Prefirió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en la recompensa eterna. Los profetas también sufrieron persecución, cárcel, muerte, pero nunca comprometieron sus principios con el mundo. Y si lo que están diciendo de este hombre que atentaron y falleció ayer o hoy, lo mismo, por predicar los principios de Dios en un mundo o en un país donde el progresismo está agarrando ventaja. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, si no me falla la memoria? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta debe ser nuestra prioridad. No busquemos, no gastemos nuestras fuerzas buscando la riqueza, ni la fama, ni los placeres temporales. Esto va a terminar un día aquí. Que nuestra fuerza, que nuestra energía esté puesta al servicio del Dios que nos amó y que nos salvó. De eso debemos vivir. Esa debe ser nuestra motivación. Sí, hay que trabajar, hay que hacer otras cosas, claro que hay que hacerla, pero esa no es la razón por la cual vivimos. Y usted, amigo, niño, joven, adulto que no conoce a Cristo y que me está escuchando, todavía estás a tiempo de reconocerlo como Salvador. Deja de entregar tu vida a los placeres del mundo y entrega tu vida al Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, estimado amigo? Ya que estamos hablando de las copas, el Señor Jesucristo o Dios tiene dos copas. Una copa de bendición, es decir, esta es la que le ofrece a todos los que por fe vienen a Él, donde perdona tus pecados, donde encuentras perdón, donde encuentras esperanza en Cristo. Es la copa de su gracia. Pero también Dios tiene la copa de su ira, esa copa que será derramada al final cuando Él regrese por segunda vez. Y todos aquellos que rehusaron creer en el mensaje de salvación, ese día beberán de esa copa. Y como lo he dicho en varias ocasiones, nadie saldrá bien librado. La pregunta es, ¿cuál copa quieres? ¿La copa de la gracia o la copa de su ira? Si tomas la copa de su gracia, encontrarás perdón, encontrarás gozo, encontrarás las mejores palabras que escucharás. Buen siervo, fiel, amado, entra en el gozo de tu Señor. Pero si bebes de la copa de la ira, ese día escucharás las palabras más terribles. Nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Y terminarás en el infierno, con Satanás y con todos sus sirvientes,
Como iglesia del Calvario queremos que entiendas, hay un peligro de vivir una vida alejada de Dios y su mensaje de salvación. Pero también hay una buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo dice en Juan 6:37 que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú hoy vienes a Él en fe y en arrepentimiento y dices, Jesús, he pecado contra ti, perdóname, Él te perdona. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos y todos tus pecados serán borrados. Empezarás a vivir una novedad de vida. Empezarás a dar frutos de arrepentimiento. Pero reconoce tu pecado, confiesa tu maldad delante del Señor Jesucristo, no delante de un hombre, sino delante del Señor Jesucristo. Y escaparás de este juicio terrible que enfrentará toda persona que no crea en Jesucristo. Pero hazlo hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre del cielo, te agradecemos por tu palabra. Señor, aunque sabemos que la descripción que nos da, Señor, es terrible. Señor, nos motiva a darte gracias porque tú abriste los ojos de nuestro entendimiento y la luz del Evangelio resplandeció en nosotros. Señor, pero también nos recuerda la responsabilidad que tenemos como tu pueblo, de seguir predicando tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos como iglesia cada día a seguir presentando ese mensaje de salvación. Señor, pero oramos también por aquellos que están aquí con nosotros el día de hoy o que nos visitan, que no te han conocido. Oramos, oh Dios, para que por tu gracia y por tu misericordia seas tú obrando. Señor, y que ellos puedan encontrar salvación en ti. Señor, para que si hoy están viviendo sin esperanza, en ti puedan vivir con esa esperanza de que Cristo volverá por ellos, serán redimidos para siempre. Padre, gracias. Señor, ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.